Ese es un punto que para mí es muy importante, Hamlet. Y yo le digo a la gente, lo importante no es tumbar algo, lo importante es construir algo. Porque si tú te focalizas en la idea de tumbar al rey, ok, yo entiendo que hay una sociedad totalitaria y que un Estado totalitario que reprime tiene que irse. No debe estar ahí. Hay que desarmarlo de alguna manera. Pero si el foco es tumbar aquello, tú no sabes quién tú eres. Tú puedes convertirte en ellos y no darte cuenta. Tú puedes utilizar métodos que los validen a ellos sin darte cuenta. Y una vez que lo tumbes, ¿qué va a estar ahí? ¿Qué va a venir? ¿Qué se va a establecer? ¿Y cómo se siente eso? Y para mí eso es fundamental. Por eso yo también hablo de toda esta cuestión del empresariado y de que la gente se conecte y que haya un impacto cultural para que con cierta normalidad se asuma la normalidad, al menos de las democracias occidentales, que yo creo que por el contexto histórico y cultural es el que debería existir en Cuba, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental, y creo que Amir también lo hablaba cuando estuvo aquí, que hay que darle herramientas a la gente reales. Hay que construir algo real para decir, esto es lo que nosotros queremos. Y no se trata solo de proyectos o política. Se trata de una sensibilidad. Se trata de una cultura. Se trata de una manera de ver el país y de tratarnos que si bien durante el 59, creo que esto a mí también lo cubrió, un punto interesantísimo que me gustaría tal vez profundizar contigo. Si bien durante el 59 había la idea de hacer una Cuba libre de corrupción, por la corrupción que se había vivido, es cierto, durante la época de la República, una Cuba menos dependiente de los Estados Unidos y una Cuba más libre también del crimen organizado estadounidense, que también existía dentro de Cuba. Si bien había esa claridad de qué era lo que se buscaba, a mí no me queda tan claro que los cubanos ahora tengan una claridad tal. Más bien hay un espíritu preeminente de revanchismo, de lo que hay es que tumbar aquello y más nada, al precio que sea, al costo que sea. Y yo no veo pensando así incluso cómo se pueda lograr cambiar las cosas si esa es tu manera de pensar. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, si existe ese espíritu de revanchismo, estaríamos repitiendo la misma historia, como el espíritu de revanchismo que hubo en el 12, como me refiero al siglo pasado, siglo XX, como el espíritu de revanchismo que hubo en el 33, como el espíritu de revanchismo que hubo en el 52 y como hubo en el 58, 59, y así entonces no terminaríamos. Yo creo que ya que hablabas de tumbar, ¿no? Que es hora, yo he insistido muchas veces, inclusive en el plano de lo simbólico, el plano de lo textual, ¿no? El texto, sería bueno empezar a cambiar ya y orientar hacia un nuevo tipo de lenguaje, porque es que no hay nada que tumbar, además, esto es completamente abstracto, ¿no? Yo recuerdo siempre la experiencia que yo he tenido, las conversaciones y todo lo que he tenido en Polonia, por ejemplo, y siempre se basaba en un proyecto edificativo, ¿no? Solidarność, que es solidaridad o core, se basaban en construir, edificar cadenas comunitarias, cadenas de ayuda a los presos políticos, cadenas de estructuras, ya lo dice la palabra, solidarność. Y nadie salía a la calle con la idea de tumbar o de decir abajo el comunismo. Sencillamente ellos tenían imbuido en ellos el espíritu de la liberación, mediante el espíritu nacional y mediante el espíritu católico, por otro lado, pero era edificante en ese sentido, porque ¿a qué nos referimos cuando decimos tumbar? Es que es muy extraño eso todavía, ¿no? Claro que todo el mundo entiende, se entiende lo que se quiere, se quiere la deposición de un régimen, yo también la quiero, pero para mí me sería mucho más interesante pensar en esos signos impositivos, porque si no, entonces estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Y volviendo a los términos, ¿no? Que es algo que también le gusta mucho al régimen, apropiarse de términos y de identidades simbólicas, ¿no? La revolución, por ejemplo, no es una cosa exclusiva para nada del castrismo. En Cuba ha habido muchísimas revoluciones, yo he contado hasta como 5 nada más en el siglo XX, porque inclusive así se atreven hasta el cuartelazo del 10 de marzo, Batista la llamó la Revolución de Marzo. Ahí está, cualquiera que quiera ir a buscar Bohemia, ¿no? Entonces es una obsesión que nos persigue también en los símbolos y en la iconografía y en la manera en que se le da después una respuesta a esa iconografía. Entonces
terminaríamos reproduciendo los mismos. Además, todos con una grandilocuencia y una teatralidad, como el texto que estabas leyendo, que empieza con el Armagedón, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿No? A un final, términos bíblicos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque yo pienso que tendríamos que empezar a reconstruir una nueva manera de entender las cosas, ¿no? Lo hablábamos mucho, yo lo he hablado mucho con Yanelis, ¿no? Yanelis Núñez, que fundó junto con Luis el Movimiento San Isidro. Ella hablaba siempre de esto, ¿no? De refundar, de ver, inclusive en los términos, ¿no? Pero eso fue muy atractivo y lo sigue siendo aún el paso que dieron gente como Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Como Amaury Pacheco en un inicio. De refundar una nueva manera de entender el activismo cívico a partir de la creatividad, a partir de expresiones que para nosotros los artistas son naturales, pero da la casualidad que también son necesarias para los demás cubanos, ¿no? Lo mismo uno en Las Tunas que en Guantánamo. Y yo creo que por eso hubo una eclosión y una especie se alinearon los astros un poco con lo que pasó después, más adelante, que para mí fue increíble, ¿no? Lo que pasó con el acuartelamiento de San Isidro, porque no estaban demandando, no había color político, no había liberalismo, no había republicanismo, no había democracia, no había catolicismo conservador, radical, anarquismo, socialismo. Sencillamente se alineaban en demandas cívicas, que son las que tenemos nosotros, las mismas que se habían pedido en el propio manifiesto de San Isidro cuando el decreto 349. Yo creo que es un grupo de personas, un grupo de individuos de diferentes edades, no voy a hablar en términos de una generación, que empieza a entender que hay que hacer las cosas de otra manera y cosas de una manera nueva y tomar, por supuesto, de la experiencia que tenemos nosotros, porque no hay ninguna experiencia diferente a las carencias de un artista, de un creador, que la de un ganadero o una persona que que corta enequén. No la hay, de verdad, son las mismas demandas. Cuando tú dices libertad, estás refiriéndote a esos términos, ¿no? Y por supuesto, cuando decimos libertad, se dice con un apellido, ¿no? Se dice libertad, es libertad política. Ese es el apellido invisible que hay detrás de esa palabra que es tan recurrente en Cuba, en su historia, pero sobre todo en estos últimos 5 años, ¿no? Y también fue recurrente esta idea, también lo que pasó cuando el 27 de noviembre, ¿no? Que también fue una cosa extraordinaria. Yo pienso que la génesis está ahí. La génesis está en que poco a poco hay varios sectores que van sintiéndose cómplices en las propias demandas, en no querer más castigo, en no querer más represión, en no querer más vigilancia, en no querer más encarcelamiento, en querer libertad, en querer derechos políticos, en querer derechos civiles. Y por eso es que la línea continua a la vez, desde todo esto que sucedió 2018, yo lo veo como, para mí fue bastante importante y para muchos amigos el 2018 precisamente, también con la apertura de Internet. Pero después lo que ha continuado ahora con el 11 de julio y con el 17 de marzo. Yo me quedé un poco con el 17M como que expectante, por supuesto que me podía imaginar la reacción del régimen, cómo iba a ser, pero me quedé expectante porque yo el 11 de julio estaba, el 12 de domingo estaba ahí en Villamarista sentado en el piso y oí la mesa redonda que la pusieron en un televisor ahí y yo de algo pasó. Pero bueno, me quedé un poco porque no pude verlo, ¿no? Lo que vi fue la retransmisión meses después, pero sigue siendo bastante emotivo, ¿no? Sigue siendo bastante emotivo cómo la gente le ponen apellidos a las oraciones y a los párrafos, ¿no? La libertad, que sigan pidiendo libertad, que denosten a la figura que esté en el poder, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La desobediencia civil también se hace desde lo simbólico y, ¿por qué no? Que usen todas las palabras que quieran, ¿no? Eso no, para mí no es un problema cuando ya hay un pueblo bastante agraviado y bastante jodido, ¿no?